queridos televidentes, estas son las noticias más importantes del día de hoy. En el municipio de Ciénaga, en el departamento de Magdalena, las Fuerzas Armadas de Colombia abrieron fuego contra el número indeterminado de manifestantes que protestaban por las pésimas condiciones de trabajo en la United Fruit Company. La empresa llevaba 30 años explotando a los trabajadores. Los trabajadores habían intentado hacer huelgas los años anteriores para mejorar sus condiciones, que terminaron sin resultados positivos para los huelguistas. En la tarde del 6 de diciembre corrió el rumor de que el gobernador de Magdalena se entrevistaría con ellos en la estación de tren de Ciénaga. Los huelguistas se sintieron aliviados porque al fin ya no tenían más amenazas, sino que ya había que hablar. Ellos llegaron a la estación de Ciénaga, pero pasaron horas y el funcionario no llegaba. Se fueron enojando poco a poco. En ese momento, las Fuerzas Armadas dieron la orden de desalojo en 5 minutos, cual fue desobedecida por los trabajadores, y desde ese momento empezó la masacre. Como las Fuerzas Armadas tenían orden de acabar esa huelga como sea, empezaron a disparar. Se ha llamado masacre de las bananeras porque los trabajadores de las empresas. Aún no se sabe el número de fallecidos de esta masacre. Buenos días, queridos televidentes. El mayor general Manuel Murillo González, el comandante del ejército, dijo ayer que no ha existido ninguna investigación en contra de 8 miembros de su institución, quien se presume que están comprometidos en el asesinato de un grupo de campesinos en Puerto Valdivia. Murillo González aclaró que como no ha habido ninguna investigación, el ejército no ha exonerado de responsabilidad a los sindicados. Sin embargo, dijo que su fuerza no ha desestimado acusaciones en contra del personal. En una carta enviada a la dirección de El Tiempo, se confirmó, sin embargo, que un juez penal militar declaró medida de aseguramiento en detención preventiva de los militares. El proceso investigativo continúa su curso normal y dentro de los términos que señala la ley se obtendrá la definición que en derecho corresponda. La carta del comandante de ejército se refiere a una información que reveló la determinación judicial que compromete a 8 miembros del batallón Girardot de la 4ª Brigada que presuntamente dieron muerte a 4 campesinos y luego los presentaron como miembros de la FARC muertos en combate, los llamados falsos positivos. Delicioso flan mágico. Hágalo fácil con leche condensada La Lechera. ¡Qué sabrosa es La Lechera! Rica fuente de energía. Café con leche y ricos postres, hágalos fácil con La Lechera. Siguiente noticia. No se detiene la crisis económica mundial y ha sido la más impactante para los Estados Unidos. Estados Unidos, antes de sufrir esta lastimosa depresión, estuvo en mejores condiciones por la Primera Guerra Mundial. Estuvo sus felices años 20, ya que obtuvo consumo, empleo y optimismo, una gran inversión en la bolsa. Ahora los Estados Unidos han sufrido una sobreproducción, ya que los que les compraban eran los países que estaban en guerra. Estos países acaban de perder demasiada plata y están apenas recuperándose. En este momento lo que menos les interesa es comprar. A Estados Unidos les toca parar la producción y han llegado hasta el punto de tener que despedir empleados. Muchas empresas han quebrado como consecuencia de esta crisis. Es importante recordar el Jueves Negro, donde dio comienzo a la caída de la bolsa de Nueva York y con ella el crack del 29 y la Gran Depresión. 19 millones de acciones se lanzaron al mercado y perdieron el 30% de su valor. La depresión ha tenido efectos devastadores en casi todos los países, ricos y pobres. La renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios y los precios cayeron, y el comercio internacional ha descendido entre un 50 y un 66%. El desempleo en los Estados Unidos aumentó al 25% y en algunos países alcanzó el 33%. Pablo Escobar fue dado de baja en una operación policíaca en la ciudad de Medellín este 2 de diciembre de 1993. La baja fue producto de una investigación larga de casi 2 años en los cuales se intentó conseguir pistas del paradero del capo. Este conocido narcotraficante llevaba eludiendo el gobierno y la justicia colombiana alrededor de 20 años, durante los cuales aterrorizó el país entero. El zar de la cocaína fue responsable de más de 10.000 muertes
durante su reino del terror y fue acusado de diferentes crímenes como el narcotráfico, el asesinato, el terrorismo y el secuestro. Su muerte simboliza para toda una generación el inicio de una nueva Colombia que pueda vivir en paz y pueda vivir la tranquilidad verdadera. Un grupo de colombianos de buena voluntad se reunieron con la coordinadora guerrillera y ha traído buenas noticias. Es posible que sus discusiones hayan dado inicio a un proceso de paz con el sector más rebelde de la guerrilla. La meta de la normalización del país puede estar más cerca que nunca. Sin embargo, no nos podemos hacer falsas ilusiones y dar por hecho lo que es apenas una ligera esperanza. La honestidad y la buena voluntad son elementos esenciales para este proceso de paz, que apenas está empezando. Falsas presunciones o desmenuzadas exigencias pueden hacer desplomar a la esperanza y perder quizás definitivamente la paz en nuestro país. Lógicamente será el gobierno quien diga la última palabra. Debemos atenernos a su decisión, que cualquiera que ella sea, busca el bien común. Pero el país cree que efectivamente ha mejorado las circunstancias para que se dé el diálogo. Quienes adelantaron esta importante gestión cumplieron con su deber. Ahora solo queda esperar a que los grupos guerrilleros cumplan con lo suyo. El general Gustavo Rojas Pinilla asumió la presidencia de Colombia el 13 de junio de 1953, después de un terrible caos político en el cual solo reinaba la incertidumbre. Durante ese día no se sabía quién era el presidente de Colombia, ya que podía ser Roberto Urdaneta, Laureano Gómez o Gustavo Rojas Pinilla. Este último fue el que salió anunciando que había sido nombrado presidente de Colombia. El pueblo colombiano tomó esta noticia con júbilo, independientemente de su afiliación política, ya que veían en Rojas Pinilla un gran líder que iba a traer orden a Colombia. Rojas Pinilla comenzó gobernando de manera muy buena, haciendo reformas para ayudar a los sectores más vulnerables, impulsando la construcción de vías de comunicación e incluso llevando la primera televisión a Colombia. Sin embargo, después de su gran comienzo, se vio rodeado de grandes escándalos como los atentados contra los periódicos El Tiempo, El Espectador y El Siglo, y en la matanza de unos estudiantes universitarios en Bogotá. Esto causó que el pueblo lo rechazara y finalmente su pequeña dictadura terminara en 1957. Ahora vamos con Felipe Lelati y sus noticias deportivas. Buenos días a nuestros televidentes en Colombia y en todos los países que sintonizan nuestra señal. Ahora vamos con la información deportiva más completa. La selección alemana de fútbol es la feliz campeona del Mundial por tercera vez en su historia tras derrotar por la misma diferencia a la Argentina de Diego Maradona. El alemán Lothar Matthäus se posicionó como mejor jugador del mundo tras ganar el Balón de Oro. En noticias locales, el Olimpia de Paraguay se consagra campeón de la Copa Santander Libertadores. En el fútbol local colombiano, América de Cali se consagra por séptima vez en su historia como campeón del torneo. Se puede decir que este equipo caleño está al mismo nivel de equipos como el Boca Juniors o el River Plate de Argentina. Ahora vamos con Andrea González con más noticias del deporte. Gracias, Felipe. Cambiando de deporte, el gran Boris Becker en tenis cayó ante Stefan Edberg en Wimbledon, mientras que en US Open, Pete Sampras se consagró ante Andre Agassi. Esto fue lo más relevante en los deportes más populares del momento. Quédense ahora con nosotros para más noticias. Gracias, Andrea, por las noticias de deportes. Comenzamos con la noticia de farándula con una novedosa noticia llamada la primera película muda en Colombia. Mario Calvo decidió llevar esto al aire en 1922, la primera película cinematográfica de Colombia llamada María. Esta película no contenía voces y era 100% muda. Hoy en día no existe ninguna copia de este film y se puede decir de este productor que es un inmigrante español e hizo esta filmación basada en una novela de Jorge Isaac. Las muñecas de famosas se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está
Seguimos con la novela más famosa de Colombia llamada Gallito Ramírez. Esta novela está protagonizada por Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco y la dirige Julio César Luna. La telenovela está basada en la historia de David Sánchez Juliado llamado El Flecha. Muchas gracias por sintonizarnos y tengan una feliz tarde.